Bueno, el Papa Francisco ha adelantado una reforma a los procedimientos de nulidad de los matrimonios católicos, buscando con ello principalmente el acercamiento de los fieles a la justicia de la Iglesia. Y adicionalmente a eso, procurando también la celeridad en los procesos, que no duren tanto tiempo, porque una justicia tardía termina siendo una injusticia. En consecuencia, para poder brindar una formación a los sacerdotes de la diócesis de Cúcuta, que quieren, que han constituido un tribunal diocesano propio, pues vengo precisamente a acompañarlos, a poder compartirles experiencias y precisarles algunos conceptos relacionados con esta temática muy particular que es el tema de las nulidades de los matrimonios en la Iglesia. Los fieles en la Iglesia necesitan de una instancia donde puedan reclamar sus derechos conculcados o donde puedan dirimir las contiendas que pueden surgir dentro de la Iglesia. Como una sociedad organizada hay discrepancias, hay diferencias, y por consiguiente los tribunales eclesiásticos son eso, una instancia donde se pueden ventilar las diferencias que surgen entre los fieles y entre los fieles y las instituciones eclesiásticas o entre instituciones eclesiásticas, de naturaleza, sean esas contiendas de naturaleza contenciosa o de nulidades matrimoniales o causas penales o incluso también causas administrativas. Por consiguiente, los tribunales son un escenario donde la Iglesia ejerce su función judicial. Pudiéramos decirlo así, como en los estados modernos, donde hay un cuerpo legislativo, un cuerpo u órgano ejecutivo y un órgano judicial, la Iglesia también tiene un órgano judicial que consiste en los tribunales eclesiásticos. Tiene que ver con los derechos de los fieles, los derechos que los fieles como creyentes tienen dentro de la Iglesia. En el Código de Derecho Canónico, que es la normatividad de la Iglesia, se recoge allá en el libro segundo de este cuerpo normativo, se recogen una serie de derechos y de obligaciones que tienen todos los fieles. Hay obligaciones y derechos para todos los fieles en general, desde el Papa hasta el último niño que ha sido bautizado el pasado domingo. Pero también hay un estatuto jurídico de obligaciones y derechos específicos para los laicos, es decir, los fieles que viven en el mundo ocupados en todos los menesteres del mundo. Pero también hay un estatuto jurídico específico para los religiosos y religiosas, es decir, los fieles que tienen una vida consagrada en un instituto religioso, sean masculinos o femeninos. Y también hay un estatuto muy concreto para los clérigos, sean diáconos o sean sacerdotes. También tenemos un listado. En la vida interna de la Iglesia puede darse el respeto a los derechos, como puede también darse el irrespeto o conculcación de un derecho. Y para que esto no quede así, que sería una injusticia, pues los fieles tienen derecho a acudir a los tribunales eclesiásticos a que se les atienda en sus derechos fallidos, no respetados, y a que se les adelanten procesos, sea contenciosos, penales, administrativos, de nulidad de matrimonios, de conformidad con la legislación eclesiástica. En los tribunales mayoritariamente se adelantan las causas de nulidad de los matrimonios religiosos. No sabría decirle qué porcentaje, pero es el mayor porcentaje, ¿cierto? De manera pues que cuando los
cristianos fracasan en su vida matrimonial y sus matrimonios pueden ser impugnados, es decir, se puede impugnar el vínculo matrimonial acusándolo de nulo, entonces introducen una demanda en los tribunales eclesiásticos y de conformidad con la normatividad propia de la Iglesia, pues se estudiará el caso y se fallará mediante una sentencia que puede concluir en que efectivamente ese matrimonio es nulo, lo cual se traduce en que la persona queda libre de un vínculo matrimonial y podría eventualmente proseguir su vida en la iglesia casándose de nuevo si así lo quiere, o podría entrar en la vida religiosa, podría, si es un varón, hacerse un sacerdote. Es decir, en esa materia de las nulidades matrimoniales miran fundamentalmente a que la persona cambie su estado civil, su estatus dentro de la iglesia, deje de ser un casado y pase a ser un laico o laica soltera con todas las posibilidades que tiene de asumir un nuevo estado de vida dentro de la iglesia, un nuevo rol en la iglesia. Bueno, hay que tener presente que la iglesia es una jurisdicción completamente distinta a la jurisdicción civil o estatal, ¿verdad? Son dos jurisdicciones completamente distintas que se respetan, incluso que se pueden colaborar, ¿cierto? Y que a su vez se rigen por normas completamente distintas. Una cosa es la normatividad del Estado en materia civil o penal, laboral, administrativa y demás, disciplinaria, y otra cosa distinta es la legislación que tenemos nosotros los cristianos católicos. De manera pues que de conformidad con la ley eclesiástica, los tribunales eclesiásticos dirimen las diferencias que puedan surgir entre los mismos fieles. En materia civil, por ejemplo, la iglesia que está presente en todo el mundo, no tiene un código civil único, no puede tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en cada país la iglesia asume o hace suya la normatividad civil de ese país. Y lo mismo hace en materia laboral, en ese sentido. Pero en otros asuntos, por ejemplo, que tiene que ver con el matrimonio, la iglesia tiene su propia normatividad y se rige por ella. También en tema penal, por ejemplo. Claro, los delitos que hay en el Estado y que se encuentran en el Código Penal colombiano, pues no son los mismos que están en la legislación eclesiástica, por la naturaleza misma de la institución, ¿verdad? Habrán algunos delitos en los cuales hay una coincidencia, por ejemplo el tema del homicidio. Claro, es un delito punible por parte del Estado y en la iglesia igualmente puede ser un atentado a la integridad y a la vida de los fieles, también es un tipo penal y que tiene establecida una determinada sanción. ¿Sí? Lo que pasa es que los tribunales en la iglesia tienen grados, como también sucede en el Estado, ¿no es cierto? Así como en el Estado hay juzgados municipales y luego hay juzgados del circuito y luego hay tribunales superiores y por último hay cortes de cierre, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, ¿verdad? Digamos que algo muy similar sucede en la iglesia, de manera pues que hay tribunales diocesanos como el que se está estableciendo aquí en Cúcuta, hay también tribunales interdiocesanos que integran varias diócesis, hay tribunales regionales que tienen competencia dentro de una región eclesiástica como el que yo presido y que estaba vigente hasta el 8 de diciembre,
como quiera que la jurisdicción era la de la provincia de Nueva Pamplona y la provincia de Bucaramanga. Entonces una región eclesiástica y el tribunal cubría toda esa región. Pero también hay tribunales nacionales, es decir, que para efectos de las apelaciones y fundamentalmente la doble sentencia conforme que exigía el matrimonio en la iglesia, pues se necesitaba un tribunal nacional. Ahora todo queda en el tribunal diocesano porque la doble instancia se terminó con el documento que ha proferido el Santo Padre Francisco. Por consiguiente, hay una gradación en los tribunales. Claro, hay también un tribunal de cierre, que sería la Rota Romana, que tiene su sede en el Vaticano. No, digamos que de las novedades que tiene la reforma del Santo Padre, en lo que tiene que ver con las causas de nulidad de los matrimonios, lo que el Papa quiere, aboliendo la segunda instancia, la doble instancia, es que baste para obtener la nulidad el pronunciamiento del tribunal diocesano. Esa es la finalidad que busca el Papa. De esa manera se acorta en el tiempo el proceso de nulidad matrimonial, incluso en materia de costos, porque no se incurriría en los costos de la doble instancia. Pero eso no significa que si algún fiel incurso en un proceso de nulidad matrimonial, inconforme con la decisión que haya tomado el tribunal del diocesano, inconforme porque se le falló negativo o inconforme porque se falló de manera afirmativa, quiera recurrir esa decisión, lo puede hacer, puede apelarla, es parte del derecho de la defensa, y lo puede hacer ante un tribunal de segunda instancia, o lo puede hacer incluso recurriendo ante la Rota Romana, que siempre será el Supremo. Ahora, puede también darse el caso de la tercera instancia, que sería necesariamente la Rota Romana. ¿En cuál caso? En el caso en que un proceso se falle en un sentido en la primera instancia, ahí debió haber terminado, pero por alguna razón alguna de las partes apela, se va a segunda instancia y allí se falla en sentido contrario, de manera pues que habría un empate, una sentencia afirmativa y una sentencia negativa. En ese caso alguien tiene que dirimir el caso porque quedó en un empate afirmativo y negativo. Viene la tercera instancia, que necesariamente sería la Rota Romana, y ahí la decisión de la Rota es inapelable, ahí ya es definitiva. Nulidad matrimonial significa invalidez del matrimonio. Significa que el matrimonio que algún día se celebró delante de la iglesia, con las dos partes presentes, con la presencia de testigos, probablemente en cumplimiento de los requisitos que la iglesia pide para celebrar el sacramento del matrimonio. Sin embargo, ese matrimonio pudo ser defectuoso, pudo ser nulo, por causas distintas. Puede ser, por ejemplo, nulo porque, estaba en curso alguno de los contrayentes en un impedimento de los que la iglesia tiene establecidos en su normatividad. O bien puede ser porque hay un defecto en el consentimiento que se manifestaron, o puede ser también porque se registró algún vicio o algún defecto en la forma jurídica o canónica que está establecida para celebrarse ese matrimonio. En consecuencia, cuando se registra alguno de estos impedimentos, vicios del consentimiento, defectos en la forma canónica, y se prueba en un juicio, eso significa que el juez eclesiástico decretaría la nulidad del matrimonio. Eso significa, en términos más concretos, que de ser así, las personas
que se casaron nunca lo estuvieron en realidad. Y si permanecieron el tiempo que hayan permanecido, se presumió que el matrimonio era válido hasta el momento en el cual se probó que era lo contrario. De manera pues que ese es el efecto principal de la declaración de nulidad de los matrimonios, desatar el vínculo que liga sacramentalmente a dos fieles y que les impediría cualquier otro paso o realizar alguna otra, asumir algún otro rol dentro de la iglesia. No necesariamente casarse de nuevo. Por ejemplo, una señora que quiera ser religiosa, religiosa significa un miembro de un instituto de vida consagrada, haciendo votos perpetuos, como en la presentación, como en las franciscanas o en alguna comunidad religiosa de clausura, pero está casada, separada, y su matrimonio es nulo, pues la iglesia podía entrar a conocer y a fallar ese matrimonio para que la persona quede libre del vínculo y por eso mismo pueda entonces asumir ese nuevo estado de vida en la iglesia como sería la vida consagrada o incluso la vida sacerdotal. Bueno, en fin, o volverse a casar. Cuando un matrimonio es nulo, no ha habido sacramento. Si el matrimonio es válido, nadie puede tocarlo. Ni el Santo Padre, si así lo quisiera, no puede tocarlo. Porque, como dice la palabra, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De manera pues que, en verdad, si queremos utilizar palabras más precisas, tendríamos que decir que en los procesos de nulidad matrimonial, la iglesia no anula matrimonios, porque no lo puede hacer. Lo que ella hace es declarar nulos los matrimonios que siempre lo han sido desde el comienzo mismo de la vida matrimonial. La iglesia no anula matrimonios, la iglesia declara nulos aquellos matrimonios que fueron inválidos desde el momento mismo de su celebración y que así se prueba dentro de un proceso de nulidad. A ver, si la memoria no me traiciona, ¿no es cierto? Un impedimento es una circunstancia que hace incapaz a un fiel de celebrar el matrimonio. Es una circunstancia que a veces es temporal o a veces puede ser definitiva y que no le da capacidad para poder celebrar el matrimonio. Pongamos un ejemplo. Una niña menor de 14 años es incapaz de celebrar válidamente un matrimonio. ¿Es mujer? Desde luego que sí, pero la Iglesia Católica ha establecido que la edad mínima para una madurez física, biológica, que le permita concebir un hijo y ser capaz de entender la dinámica de la vida matrimonial y las obligaciones que eso implica, pues pone un lindero, son los 14 años. De suerte tal que es incapaz, está impedida de celebrar un matrimonio válido una mujer de menos de 14 años y lo mismo un varón de menos de 16 años. Ese es un ejemplo de impedimento. Está impedido de celebrar el matrimonio un sacerdote, que puede ser una persona mayor de edad, de hecho tiene que serlo para ser ordenado sacerdote, es un varón y demás, pero la circunstancia de haber recibido el sacramento del orden le impide, lo hace incapaz jurídicamente de asumir la vida matrimonial. Y de hacerlo, ese matrimonio celebrado sería inválido, ¿verdad? Y por ahí nos podemos ir entrando, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un impedimento de consanguinidad que no se puede cambiar, no se puede, es absoluto, es perpetuo. El que un papá
quiera casarse por la iglesia con su hija, está incurso en un impedimento de consanguinidad de primer grado en línea recta, de suerte tal que aun cuando ya estén conviviendo y tengan hijos, así haya aceptación de parte de la hija, ¿cierto? Y así lo quiera el papá. Sin embargo, hay un impedimento que es perpetuo. La iglesia nunca procederá a casar a una persona que esté incursa en el impedimento de consanguinidad en primer grado línea recta. Lo mismo sucederá con los hermanos, que son segundo grado en línea colateral. Ya después de eso hay impedimento también, el tercero y cuarto grado, pero estos impedimentos de tercer y cuarto grado son dispensables en casos muy particulares, cuando se comprueba, por ejemplo, que el riesgo de una prole con taras genéticas es mínimo y que las personas más sean conocedores de que de todas maneras hay un riesgo mínimo, ¿no es cierto?, respecto de su progenie. Y en ese caso la iglesia podría levantar el impedimento, que sería temporal, y contraer matrimonio. Y por ese camino pues tenemos que recorrer allí un trecho señalando varios impedimentos, el impedimento de parentesco legal que surge entre los padres adoptantes y los hijos o hijas adoptivas, incluso también surge entre hermanos que tienen vínculo legal, no son hermanos de sangre, pero sí hay un vínculo legal porque el uno puede ser hijo biológico y la otra puede ser una hija adoptiva. Ahí surge un impedimento legal. Tampoco lo pueden hacer, lo podrían eventualmente hacer exponiéndole a la iglesia y que se les dé el permiso o la licencia para poder, la dispensa para poder contraer matrimonio. Así también hay un impedimento de pública honestidad. Bueno, allí ya tendríamos que pasar la página y no hablar más de impedimentos, porque cuando estás hablando de engaño, tendríamos que hablar del acto de la voluntad. El consentimiento es un acto de la voluntad por la cual una persona quiere o no quiere determinada cosa. Yo quiero comprar este carro o no quiero comprarlo, yo quiero comprar esta casa o no quiero comprarla, yo quiero casarme o no quiero casarme. Es un querer, ¿no es cierto? Es un querer. Y ese acto tiene que ser humano, tiene que reunir requisitos, tiene que ser libre, tiene que ser manifiesto, expresado, no se puede quedar allá en el interior. Y bueno, hay una serie de requisitos que tienen que reunirse en el acto de voluntad. De manera pues que cuando alguien va a contraer matrimonio y el consentimiento está viciado por la fuerza, porque alguien presiona un cañón de escopeta en la espalda para forzar el matrimonio, ahí estamos hablando de un vicio del consentimiento que se llama fuerza o violencia. También puede haber otro vicio que sería el miedo grave cuando hay amenazas, presiones extrínsecas, el miedo grave reverencial cuando los hijos y las hijas se casan por obedecer a los papás, pliegan su voluntad al querer de los papás. Ellos no quieren, pero los papás quieren y presionan. Entonces termina habiendo allí un miedo grave, reverencial, de los inferiores a los superiores, de los hijos hacia sus padres, ¿verdad? Y todo tiene que ver con el consentimiento. También cuando hay error y en consecuencia queriendo casarse con una persona termina casándose con otra, o cuando se yerra en una cualidad, que puede incidir determinantemente en la vida conyugal. Claro, entonces ese es un error en una cualidad específica que las personas estaban buscando. Yo buscaba casarme con fulano en el entendido de que era un hombre riquísimo y de mucha fortuna, pero lo que él me mostró
trayéndome un carro muy suntuoso y mostrándome unas tarjetas y llevándome a algún sitio ostentoso. Era todo mentiroso porque era prestado por su mejor amigo y lo que quería era engañarme para llevarme al matrimonio, sabiendo que si yo no era una persona rica no tendría el consentimiento. Entonces estamos hablando aquí de un error que la persona es inducida al error, ¿no es cierto? Ella es engañada, allí hace un juicio equivocado de la persona sobre cualidades físicas, sobre cualidades morales y demás. El error, que es un vicio del consentimiento, no solamente en el ordenamiento canónico, también en la legislación civil operan exactamente los mismos vicios. El error uno que es muy recurrente, el engaño que usted manifestaba, tiene detrás un error. Alguien, para engañar, significa que induce a errar a la otra persona. Le hace creer que es fértil y le puede decir incluso, yo tengo hijos en otra persona, como para corroborarle de que efectivamente es fértil, cuando en realidad pues no lo es. Y entonces la persona es inducida al error y da el paso del matrimonio, pero detrás de eso hay una acción fraudulenta y engañosa de parte del que provoca el dolo. Claro, sí. Sí, estaríamos hablando de un capítulo muy específico que se llama simulación del consentimiento. En este tema pues, es bastante amplio, hay simulación total, cuando una persona no quiere el matrimonio, se casa como para poder salir de un impasse, ¿no es cierto? El muchacho que le dice a la novia que lo quiere mucho, le dice, casémonos, y la novia enamorada pues acepta la propuesta matrimonial y le dirá, bueno, como estamos estudiando todavía, pues usted permanezca en su casa, yo en la mía. Y al final, cuando ya le dice, la mujer lo confronta, le dice, bueno, vamos a convivir, vamos a constituir el hogar. Entonces viene la verdad, hombre, yo no quería casarme con usted, lo que necesitaba era una partida de matrimonio para poder evadir el servicio militar. Entonces, estamos claros frente a una simulación total del matrimonio. El matrimonio nunca se quiso, nunca se pretendió, sino lo que se pretendía era una cosa completamente diferente. También hay simulaciones parciales, eso que usted mencionaba, por ejemplo, respecto al tema de los hijos. Alguien quiere el matrimonio, efectivamente, sí, pero no quiere los hijos, no le interesa la prole. Quiere el matrimonio, pero no quiere respetar el deber de exclusividad o el deber de fidelidad al cónyuge. O incluso excluye la sacramentalidad del matrimonio. Yo quiero un matrimonio, sí, pero no que sea indisoluble, no que sea para toda la vida, sino que sea para un tiempo, ¿no es cierto? En consecuencia, el matrimonio sí se quiere, claro que sí, pero no se quiere con las propiedades y con los elementos esenciales y fines esenciales que tiene la institución matrimonial dentro de la Iglesia. Claro, de eso se trata, de acudir al párroco inicialmente, exponerle el caso. El párroco puede, de acuerdo a su formación, no solo oírla, sino señalarle la viabilidad del matrimonio, de la nulidad del matrimonio, y luego podrá incluso colaborarle en la confección del texto de la demanda y luego animar a la persona a que presente esa demanda en el tribunal diocesano para que comience la instancia, se ventile. Habrá que obviamente anexar allá una serie de documentos que se requieren
y luego pues obviamente acudir a las citaciones y participar activamente dentro del proceso hasta que éste culmine con un fallo, con una sentencia. El primer tema tiene que ver con una sensibilidad del Papa ante las múltiples quejas de los fieles en el mundo entero, que veían muy lejanos los tribunales. En Arauca, que es una diócesis, no hay un tribunal. En consecuencia, los fieles que quisieran acudir a la justicia de la Iglesia tendrían que ir a Bucaramanga. Ahí hay una distancia para muchos infranqueable. A veces también notó el Papa que pues había también un tema de demora. Los procesos pues tienen su ritual y hay que observarlos. El juez tiene que ceñirse a lo que manda la norma. En consecuencia, el Papa quiso salir al paso con mucha sensibilidad pastoral de estos apremios, acercar los fieles a los tribunales y luego reformar los procesos para hacerlos más ágiles. Y eso lo hace un buen pastor que como dice él, quiere a sus ovejas, huele a oveja, las escucha. Y eso es lo que ha querido hacer el Papa en ese sentido. Ahora, yo pienso que el fracaso de los matrimonios es una ocasión muy propicia para que las familias mal conformadas, donde hay dolor y sufrimiento por los desagravios, las ofensas, el maltrato, derivado de la anomalía que tiene el matrimonio, la enfermedad que acusa el matrimonio por el impedimento, por el vicio del consentimiento, por la falla que haya sido. En lugar de perpetuarse ese infierno muchas veces, ese dolor, pues el remedio está en acusar la nulidad del matrimonio, que la Iglesia misma pueda declararlo mediante una sentencia. Creo que es lo más correcto. Algunas personas, algunos fieles, se comportan de forma muy heroica y sobre la base del principio de que el matrimonio es para toda la vida, terminan incluso postrados y maltratados y pisoteados por su otro cónyuge. Y la dignidad es atropellada. Todo en aras de mantener una institución por la institución. Eso no es sostenible, ni siquiera desde el punto de vista cristiano. Nadie está obligado a mantenerse en un matrimonio que es nulo. Es una forma de componer o de recomponer la vida, la historia y la posibilidad de iniciar una nueva familia, esta vez sí verdadera, basada en presupuestos atendibles, de amor, de respeto a los derechos, de dignidad de las personas. Es eso, más bien una oportunidad. Es claro que los matrimonios tienen varios efectos. El principal de ellos es el vínculo, que cambia el estado civil de las personas. Pero también hay otros efectos, que son meramente civiles, como el tema del patrimonio. De un matrimonio surge una sociedad de bienes, que se llama sociedad conyugal. En un matrimonio vienen hijos. La legitimidad de los hijos es un efecto jurídico, pero también es un efecto jurídico los alimentos que se deben a los hijos en justicia. Es una obligación natural, también es una obligación moral, pero también es una obligación legal. Y bueno, por ese camino podemos ir avanzando en la patria potestad, en la custodia, en la reglamentación de visitas y demás.
todos esos efectos que son meramente civiles, prescindiendo del vínculo, deben ser dirimidos o atendidos de conformidad con la ley civil. Es decir, la Iglesia, aparte del vínculo, no le corresponde, no es competencia suya atender esos asuntos. Por eso, frente a la Iglesia no se puede acudir a disolver una sociedad conyugal. Frente a la Iglesia no se puede acudir a instar a las partes a que cumplan con los alimentos. Lo podrán hacer, por ejemplo, en el tema de los alimentos, pero será unas observaciones o consideraciones meramente morales. En materia de los efectos meramente civiles. En cambio, en el efecto que es el vínculo, yo quisiera aprovechar este medio para poder decirle a los fieles que no deben someter a las autoridades civiles, llámese notario o llámese juez de familia, un vínculo que se contrajo ante un ministro sagrado. El vínculo que se celebró delante de la Iglesia debe ser dirimido en la Iglesia. De suerte tal que el consejo, que sería un testimonio magnífico de todos los católicos en una sociedad cada vez más laica y materialista, el testimonio sería de que si el matrimonio fracasó, el vínculo sacramental debe dirimirlo el tribunal eclesiástico. De hecho, en garantía de esto que estoy diciendo, hay un artículo, el 42 de la Constitución Nacional. Hay también una ley que desarrolla ese artículo 42, que es la Ley 25 del 92. Y hay incluso un tratado público de derecho internacional, que es el concordato celebrado entre el Estado colombiano y la Santa Sede, la Ley 20 del 74, según la cual las sentencias de los tribunales eclesiásticos son homologables por el juez de familia. Es decir, que una nulidad surtida en un tribunal eclesiástico tendrá como efecto jurídico el que se termine el vínculo civil frente al Estado. Cosa que no sucede al contrario, claro, porque al contrario, cuando un juez o un notario se pronuncia, solo tiene un efecto eminentemente civil y el vínculo religioso perdura, permanece. Pero fundamentalmente el antitestimonio está en que un vínculo que fue sagrado se exponga, se someta al juicio de una autoridad que no tiene nada que ver con la Iglesia. Por más que ese juez o ese notario sea católico, de todas maneras está fungiendo como autoridad civil y el vínculo que se celebró en la Iglesia es un vínculo sacramental. Por consiguiente, el acercamiento que hace el Papa de la justicia y de los tribunales a los fieles está dado con ese propósito, de que los fieles que han fracasado en su matrimonio sometan a la justicia eclesiástica el rompimiento del vínculo y no ante las autoridades civiles. Pues yo lo que les digo es que, en primer lugar, si la ignorancia hay que conjurarla, uno tiene que tratar de llenarse de saberes, de conocimiento y alejar la ignorancia en todos los campos. Este es uno de ellos, ¿no es cierto? Y para eso está el Tribunal Diocesano. Para eso está de forma cercana, inmediata, el mismo párroco. Él dará cuenta de estas cosas que aquí estamos tratando. Pero adicionalmente a eso, también
conviene, digamos, advertir que la ignorancia en esto puede llegar a ser muy costosa, en términos legales y en términos patrimoniales. Por ejemplo, una persona que está casada por la iglesia y desconoce el matrimonio y va y se casa por lo civil con otra persona, sin haber tramitado la nulidad del matrimonio, termina expuesto a un delito penal. No lo saben, muchas veces no lo saben. Y si alguien quisiera hacerles daño, sencillamente denunciaría el hecho de la falsedad o material o ideológica ante la autoridad competente. Y la persona se vería expuesta a una investigación, a tener que nombrar abogado, pago, y a tener que responder por un delito que, pues bueno, si no le da cárcel, por lo menos le dejaría un antecedente penal. De suerte tal que en esa materia la ignorancia puede ser costosa. Pero también patrimonialmente. A veces las personas que se casan por la iglesia y se separan, de hecho, y nada hacen en materia judicial o legal, exponen el patrimonio que luego consiguen con otra persona. Entonces, dejan eso así, al garete. Y entonces hay pues algo inesperado, algo costoso en términos patrimoniales, porque pues lo que menos esperaba es que ese matrimonio que desestimó, que consideró que no pasaría de ahí, de abandonar, de dejar eso así, termina siendo un tema de costo. Hoy la gente ha venido adquiriendo un mayor conocimiento de estas cosas, ¿no? Por vía del desarrollo legal acerca de las uniones maritales de hecho. Ya saben los ciudadanos colombianos que incluso aun cuando no haya matrimonio, por el solo hecho de que estén conviviendo despasados 2 años, surgen unos derechos patrimoniales que incluso se han hecho extensivos a parejas del mismo sexo. De suerte tal que por este camino le resulta más fácilmente comprensible que si eso sucede con uniones que no tienen un vínculo ni civil ni católico, pues con mayor razón surge entre las quienes han contraído un matrimonio en la iglesia. Ambos efectos, correctamente, sí. Y cuando se dirime el matrimonio ante la iglesia, también tiene efectos en ambos ámbitos. Los pasos para un proceso de nulidad los ha establecido el Papa en el motu propio, Jesucristo juez, Jesús juez clemente. En primer lugar, puesto que el vínculo matrimonial goza, en la iglesia, goza de una enorme estabilidad, es indisoluble. Hay que, en primer lugar, establecer la viabilidad de la nulidad. No todos los matrimonios fracasados de los cristianos, de los católicos, es anulable. Ya les decía, si el matrimonio es válido desde el momento en que se celebró, no hay poder humano que ponga fin al vínculo, solo la muerte. Y si ha fracasado el matrimonio, esta vez por necedad, por el límite humano, por el pecado de querer tirar la obligación para girar en otra dirección, pues bueno, allí la iglesia no tendrá reparo en decirle su matrimonio no es disoluble, no puede ser declarado nulo y habrá que sobrellevar la vida en lo que quede con mucha misericordia. Pues bueno, el Papa Juan Pablo II en la encíclica sobre el matrimonio, Familiaris Consortio se llama la encíclica, él acuñó allí una palabra que es la que ha hecho carrera hasta ahora. Habla el Papa de situaciones irregulares. Es la situación en la cual se viene a encontrar un fiel que se ha separado de su cónyuge y
con el cual no hay posibilidad de anulación. En consecuencia, en ese específico caso, los fieles están invitados a vivir en la iglesia, a no alejarse de la iglesia, a acudir a los sacramentos, a escuchar la palabra, a celebrar la fe con los fieles, incluso a vivir cristianamente. Pues eso no se lo puede impedir nadie, ni siquiera la iglesia se lo puede impedir, ¿no es cierto? Sería una situación pecaminosa, desde luego, porque estaría viviendo en adulterio, pero eso sí queda el resorte de cada persona. Ahora, es una experiencia también que es acompañada por la iglesia. La pastoral matrimonial no es solamente la pastoral de acompañamiento a los matrimonios bien logrados, es también pastoral de acompañamiento a los matrimonios mal logrados. Y por consiguiente es una experiencia particular en la cual los fieles tendrán que vivir la misericordia del Señor y proseguir su camino en espera de que eventualmente, cuando uno falte, el otro pueda contraer su matrimonio. Entonces ese primer paso tiene que ver con exponer los hechos de su matrimonio fracasado ante el párroco. El párroco podrá resolver eso por sí mismo, o si eventualmente considera que no logra tener el conocimiento suficiente, él buscará o lo remitirá al tribunal eclesiástico de la diócesis para que allí los canonistas puedan ofrecer una ayuda en términos de señalar la viabilidad. Hecho esto, pues entonces se procede a hacer un escrito. Se llama un libelo de demanda, una demanda, un escrito, en el cual se recogen los hechos y se pide la nulidad de matrimonio por algún capítulo de nulidad. Y luego se radica en el tribunal diocesano. Allí se podrá entrar por un proceso ordinario o podrá entrar por un proceso más breve. Eso depende de algunos requisitos y condiciones que debe tener la demanda, ¿no es cierto? De manera pues que si son de un proceso ordinario, pues estamos hablando de unos 8 meses que puede llegar a durar un proceso de nulidad matrimonial. En el proceso ordinario no, se llama ordinario porque hay litis, porque hay controversia, porque se colocan en posiciones opuestas las partes, mientras que en un proceso breve es un requisito el que las dos partes suscriban la demanda. Y un proceso breve podría durar unos 3 meses. Bueno, el tema de la gratuidad también ha tocado el Papa en el documento de la Mitis Iudex Domini Jesus. Y él usa la expresión gratuidad de los procedimientos. Muchos de los fieles que han visto esta expresión, la han oído en los medios de comunicación masivos, se han hecho a una apreciación quizás un poco errónea. ¿Por qué? Porque los medios han puesto la cámara en la mera palabra gratuidad procedimental, pero la han sacado del contexto. Es un artículo, y en el artículo dice el Papa, palabra más, palabra menos, que es tarea de las conferencias episcopales asegurar la gratuidad de los procedimientos, quedando a salvo la digna y justa retribución de los trabajadores de los tribunales. Por consiguiente, los fieles deben entender que un tribunal tiene una maquinaria, tiene un personal y por consiguiente tiene unos gastos de personal, cuanto menos, sin reparar en los costos
de los correos, de las comunicaciones, de la papelería, de los servicios públicos. Por consiguiente, la gratuidad procedimental sí, no se le cobra por hacer el trámite, pero los fieles deben comprender, porque les queda fácil entender que la iglesia vive de los fieles, que si no es gracias a las donaciones voluntarias, a veces las que son pedidas, las limosnas, los diezmos, pues la iglesia no solamente en los tribunales, sino en la vida completa no podría subsistir. Por eso, en ese sentido, es conveniente que los fieles comprendan que la gratuidad procedimental de la que habla el Papa conlleva la participación en el asumir el costo del personal que trabaja en los tribunales. Yo no podría aventurar un valor porque eso le corresponde publicarlo el obispo de Cúcuta. Él es el que en últimas tendrá que hacer un pronunciamiento a través de los medios para que los fieles todos comprendan o sepan qué costo puede tener. Yo aventuro aquí algunas cosas, ¿no? Diría que quizás los estratos más bajos podrían ser subsidiados por los fieles que tienen recursos. Entonces a unos fieles se les pedirá una contribución mayor para su proceso, pero teniendo presente que con esa contribución no solamente subvencionan el costo de su proceso personal, sino que solidariamente ayudan a los procesos de los más pobres. En ese orden de ideas, pues los estratos más bajos podrían eventualmente no pagar nada y los estratos mayores, estrato 3, 4, 5, 6, tendrían que dar una contribución mayor, ¿no es cierto? Esperando, digo yo, y me dirijo a los fieles, que no sea esa contribución, no responda a la exigencia que se le hace por escrito, sino que también brote de una conciencia justa. No den el aporte porque se lo están reclamando, forzoso, sino que lo den con generosidad y con espontaneidad, entendiendo que la iglesia toda vive de las limosnas y de las contribuciones y de las donaciones y de los diezmos que los fieles dan. ¿Cómo hace el Papa? ¿De dónde saca el Papa Francisco la plata para ayudar en una calamidad que se presenta en algún lugar del mundo? El Papa no la saca de los fieles, de lo que los fieles le dan, cuando hace la contribución por el óbolo de San Pedro, o cuando los obispos van a Roma a entregar un informe de su diócesis y allá hacen entrega de una contribución a la Santa Sede. Entonces la Santa Sede recoge un recurso y lo administra bien, atendiendo a las necesidades apremiantes que hay en la Iglesia Universal, ¿no? Uno se pone a pensar, por ejemplo, cómo hace en una ciudad como Jerusalén, donde mayoritariamente hay judíos, que son de la religión judía, y musulmanes, que son islámicos. Y la Iglesia Católica, pues, es un número insignificante. Estarán los que ocupan los lugares santos y los turistas católicos que van allá de paseo. ¿Cómo hacen para sostenerse allá? Pues si no es porque los turistas que van allá hacen la contribución en esos templos, o porque los fieles en el mundo entero, en la fecha del Viernes Santo, hacen una contribución, pues seguramente que la iglesia tendría que abandonar esos lugares y no sostenerlos, no podría sostenerlos. En consecuencia, los fieles saben muy bien que la iglesia subsiste desde el punto de vista patrimonial por la contribución, llámese donación, llámese limosna, llámese diezmo, que los fieles hacen a la iglesia. Bueno, el papel es protagónico. El juez en la iglesia diocesana es el obispo. El vicario judicial es aquella persona, aquel sacerdote que le ayuda al obispo
en esa específica tarea, en representación del obispo, en subsidio del obispo, pero ninguna persona en la iglesia particular tiene por sí misma la potestad judicial. El único que tiene la potestad judicial por sí misma, en razón de su oficio, es el obispo. De manera pues que los que somos vicarios judiciales, en realidad tenemos una potestad, digamos, participada o delegada. El obispo nos pone ahí para que les colaboremos y seamos como una sola persona con él en la administración de justicia. Por consiguiente, el rol del obispo es un rol protagónico. Aquí hay que diferenciar los procesos. Yo le hablaba de proceso ordinario y un proceso más breve en el tiempo, de 8 meses o de 3 meses, ¿verdad? Los procesos ordinarios normalmente son confiados al vicario judicial, pero él, al definirlos, no lo hace solo. La ley eclesiástica lo forza a que lo haga en un colegiado de 3 jueces, de suerte tal que quienes definen la causa son los 3 jueces nombrados para el colegiado que va a conocer y a fallar esa determinada causa. En cambio, en los procesos breves, quien define la causa es el obispo. Claro, él no tiene, él debe apoyarse, él tiene muchas ocupaciones y entonces tendrá el respaldo de su vicario judicial, quien adelantará la instrucción, pero la definición de la causa le compete a él. Los tribunales eclesiásticos están conformados por un equipo con personas que tienen distintos roles, principalmente el vicario judicial. Además del vicario judicial, debe haber un notario que da fe pública de que esas actas que se levantan, esas declaraciones que se recogen, son auténticas. También forma parte del tribunal un defensor del vínculo. Es decir, es un personaje que le hace contrapeso al juez, de suerte tal que ese defensor del vínculo propende por la defensa del vínculo matrimonial, porque no vaya a haber ligereza en la declaración de nulidad del vínculo, porque su rol es justamente ser el tutor de ese vínculo. Adicionalmente, puesto que se necesita un colegio de jueces, aparte del vicario, tienen que haber otros 2 jueces para poder conformar el colegiado. Y algunas veces, dependiendo de la gravedad, de la dificultad que tenga un caso, pueden ser llamados hasta 5 jueces para conocer de una determinada causa. Entonces, se necesitan también más jueces. Y suele haber la presencia de un auditor. Auditor es aquella persona que le ayuda al vicario judicial en la recopilación de las pruebas, en la instrucción de la causa. Es un servidor, un ministro del tribunal. Esa sería como, digámoslo así, como básicamente el personal, la estructura. A eso pues habrá que añadirle, ¿no? Por ejemplo, en un tribunal debe haber una persona que recepcione las llamadas, que haga algunos unos oficios allá en los papeles, digitar algunas cosas. Entonces es personal de apoyo, ¿no? Un cursor que es el que lleva las citaciones a la casa de las partes, ¿verdad? Bueno, hay otros, pero son papeles ya subsidiarios, ¿no es cierto? Esenciales son fundamentalmente los primeros que les señalé. Sí, la disposición es esa, de que en cada diócesis haya un tribunal. Claramente el Papa no olvida, no ignora que hay diócesis precarias de sacerdotes. Hay diócesis con 17 sacerdotes, por ejemplo, y con el igual número de parroquias. A veces el obispo no tiene ni siquiera un vicario general que lo acompañe en el gobierno de la diócesis, mucho menos va a tener un vicario judicial.
a veces tienen sacerdotes muy formados eclesiásticamente, pero no son idóneos, no son competentes en materia canónica. Todo esto es parte de la dificultad para que de entrada en todas las diócesis hayan tribunales. Pero desde luego que el Papa también los urge a que con un esfuerzo preparen personal. Y en ese sentido, él mismo ha dispuesto de que cuando hay escasez de personal, él puede nombrar, el obispo puede nombrar a un juez único, ya no un colegiado, sino un juez único. Requiere de una licencia para que así se pueda actuar. Y aún así, aconseja el Papa que ese juez único se rodee de 2 asesores. No serán canonistas, pero pueden ser expertos en derecho de otra disciplina, o en psiquiatría, o en psicología, alguna disciplina humanística, un filósofo, un antropólogo cristiano, ¿verdad? Un teólogo, un moralista. De manera pues que el juez no quede enteramente solo, sino que se rodee de 2 asesores para que pueda pronunciarse con una mayor garantía de seguridad jurídica. Sí, en los tribunales donde no hay, en las diócesis donde no hay tribunales eclesiásticos, el obispo vincula su diócesis a otra diócesis. Es el caso que hay en Cúcuta. Entonces Tibú, que queda aquí relativamente cerca a Cúcuta, no tiene tribunal, porque no tiene personal. En consecuencia, ellos, los fieles de Tibú, tendrán que buscar el tribunal de Cúcuta para poder surtir esos procesos. Tiene que hacerlo personal, sí. Normalmente los fieles pueden buscar la intermediación de la curia diocesana, de suerte tal que allí, aun cuando no haya un vicario judicial, puede haber un canciller, puede haber un vicario general, el mismo obispo o algún párroco que el obispo le confiera esa tarea para que recoja las solicitudes o las demandas y las tramite al tribunal diocesano que corresponda. Bueno, yo quisiera en primer lugar decirle a los fieles que es un derecho que tienen todos a contraer matrimonio, pero bueno sería que lo hicieran con conocimiento de causa, que lo hicieran preparándose para asumir una institución de esta naturaleza, que es básica para la sociedad y para la Iglesia, y que es un ontanar donde la vida puede fluir y los hijos pueden ser formados integralmente. Decirles que si no tienen la madurez, si reconocen que no tienen la capacidad por razones de edad o de otras inconveniencias, retarden la celebración del matrimonio. Decirles que es bueno que se apoyen en la iglesia, en la pastoral familiar, en el párroco, a fin de poder recibir una formación que los vaya a ir capacitando para una buena elección matrimonial. Muchos matrimonios son fallidos porque los fieles no eligen, se les impone una persona, o ellos mismos se autoimponen una persona, pero no disciernen, no miden, no calculan, no sopesan la conveniencia de casarse con esa persona o la oportunidad de hacerlo ahora o más tarde. Por consiguiente, es muy bueno que no pequen por soberbios, por orgullosos, arrogantes, sino que con humildad busquen el soporte que hay en la iglesia, un acompañamiento institucional o incluso personal con un párroco, con un director espiritual, a fin de poder asegurar matrimonios bien logrados. Quisiera decirles también que no se fijen en los matrimonios de farándula, que son un desastre, que no son para nada ejemplo de vida matrimonial. Fíjense más bien en los matrimonios bien logrados que se encuentran en las comunidades parroquiales, de personas que seguramente no serán santos,
pero que han dado un testimonio de constancia, de perseverancia en los 25, en los 35, en los 50 años de vida matrimonial, que pueden ser perfectamente sus propios padres o sus mismos familiares. Y a los que se han casado, igualmente decirles que hay que pedir una gracia. Como el sacerdote pide la gracia de ser perseverante en su vida sacerdotal, hay que también pedir la gracia de poder perseverar en la vida matrimonial. Y hay que hacerlo muchas veces soportando, aguantando el peso del paso del tiempo, incluso la inclemencia de las ingratitudes de los hijos, y hay que soportar también los límites personales de la pareja que han escogido. Seguramente que si el matrimonio ha sido celebrado con amor, con ese mismo amor podrán los dos sortear los más variados escollos que a lo largo de la vida seguramente se van a presentar. Pero hay una última cosa. Un matrimonio es semejante a una barca frágil que se aventura en alta mar a llegar a un puerto. Si lo hacen solos, sucumbirán, fracasarán en el intento. Pero si lo hacen validos de Dios, apoyados en Él, esa barca frágil nunca sucumbirá. Llegará a feliz término porque tendrá la compañía segura del mismo autor de la vida, del mismo autor del matrimonio, del mismo que propició el encuentro en la historia de esos dos seres que se han unido en santo matrimonio. Bueno, yo creo que los sacerdotes, los párrocos particularmente, necesitan dimensionar cabalmente los riesgos, los desafíos, la problemática que hoy por hoy está afrontando la familia y los matrimonios. Sin esa sensibilidad y sin ese conocimiento podrán permanecer quizás indiferentes frente al drama monstruoso de las agresiones a la institución matrimonial y del desenlace nefasto para los niños, para los muchachos y para los adultos mismos de matrimonios fracasados. En consecuencia, los párrocos deben ser buenos pastores, deben estar ahí acompañando a los fieles, deben organizar en sus parroquias o quizás en los arciprestazgos grupos en los que se encuentren las parejas, quizás por edades de matrimonio, con la regularidad o la intensidad que les permitan las mismas parejas después de atender las obligaciones propias de la vida matrimonial, y ser perseverantes, Hay que ser muy misericordiosos con las parejas, no cansarse de comprender y de perdonar los límites y la negligencia y el descuido y el error y el pecado que se asoma en cada uno de los cónyuges. El sacerdote nunca se puede cansar de ser clemente, de ser comprensivo, de ser compasivo y de ser misericordioso. Eso le permitirá estar ahí al lado de ellos. En el momento en el cual olvide esta característica, se alejará y los dejará a la deriva, expuestos a más agresiones y a más daños que les puede proferir el mundo laico, el mundo tan materialista, el mundo tan pansexualista que vive hoy la sociedad.